Hola a todos, gracias Arturo por invitarme. Es realmente un gran placer poder colaborar en este gran proyecto educacional de Aorta Hub. Es increíble cuántas cosas has hecho en este campo, pero también me gustaría decir que en efecto me agrada ver cuántos jóvenes siempre te rodean. Cuando leemos los artículos que publicas, tienes una cantidad de personas que te siguen. Desde mi perspectiva como profesor de la Universidad de Milán, lo más crucial es formar un grupo. Mis mejores felicitaciones más allá del conocimiento, investigación y demás aspectos. Hablemos un poco sobre la disección no complicada de aquellos pacientes que tienen disección tipo B y no presentan malperfusión ni ruptura, pero sí características de alto riesgo. Como es una puerta de entrada grande de más de 10 milímetros o también presencia de otros datos que intentaré mostrarles. Es importante mencionar que en los últimos años disponemos de 3 documentos clave en este tema. Tenemos unas recomendaciones de informes del grupo STS y una guía sobre disección del tipo B de la AATS. Finalmente, también tenemos la guía ACC-AHA sobre enfermedad aórtica dirigida por el doctor Eric Iselbacher, quien es otro amigo nuestro en el registro IRAD, que también está bien representado por Alan Breverman. Estos pacientes existen, aunque hay debate sobre si esto es así. Estos son datos de la literatura. Al menos el 50% de las disecciones tipo B presentan complicaciones. Esto implica que hay otro 50% que no presentan. Es interesante ver cómo series diferentes han demostrado este punto. Por el contrario, hay grupos que analizan sus resultados y demuestran que bastantes de estos pacientes sin complicaciones en la fase aguda van a presentar dilatación progresiva de la aorta, por lo que requieren intervención. Eso es interesante. En instituciones importantes, como pueden ver aquí, por ejemplo, el Medical General Hospital mostró que el 38% de los tratados médicamente requieren intervención. De manera similar, la Universidad de Emory en el 46%. Pero esto también significa lo contrario, ya que alrededor del 50 al 60% de este tipo de pacientes no requieren ninguna terapia. Estoy hablando de terapia intervencionista, abierta o TEVAR, porque creo que todos nosotros hemos tenido pacientes como estos que no dilatan con el tiempo. ¿Por qué no dilatan unos y otros dilatan? Aún no lo sabemos, pero hay datos radiológicos, biológicos y moleculares y aspectos del tratamiento médico que necesitan ser valorados. Así que si hablamos de tratamiento, todas las guías que les mostré dicen que el tratamiento médico óptimo se recomienda inicialmente en estos pacientes. Esto es bastante claro, tenemos datos sólidos, pero también tenemos datos sobre el TEVAR profiláctico que puede considerarse para reducir eventos adversos aórticos a medio o largo plazo. Y esto está en línea con las guías anteriores publicadas, al menos aquí en Europa, en 2014 por ESC y por la Sociedad Europea de Cirugía Vascular en 2017. Pero también hay algo que me gustaría subrayar. En las últimas guías de la ACC-AHA, el concepto de tratar de manera profiláctica a estos pacientes con endovascular se propone en particular para aquellos con características anatómicas de alto riesgo, como son un diámetro grande de la puerta de entrada o la presencia de una trombosis parcial de la falsa luz, pero también el número de vasos que salen de la falsa luz, formación sacular, diámetro total de 40 milímetros, el diámetro de la falsa luz superior a 22 milímetros,
Debo decir que revisamos todas estas características de alto riesgo y algunos predictores fueron validados mientras que otros no lo fueron. Al revisar sistemáticamente las características asociadas a la dilatación aórtica con el tiempo en la disección tipo B, notamos que solo la dilatación del diámetro aórtico por encima de 40 milímetros ya implica una recomendación. Como ven en el lado derecho de esta diapositiva, el verde significa que todas estas publicaciones están en línea con la recomendación, el amarillo son controvertidas, el rojo son opuestas. Esto muestra cómo es confuso este problema ahora. Otro punto importante fue que los pacientes con trombosis completa de la falsa luz tenían realmente un mejor pronóstico. Otro punto interesante que quiero destacar es el papel de la anatomía. La anatomía no se mencionó hasta hace unos años, al menos para disección aguda, se mencionó para otras enfermedades como el aneurisma o el trauma. Pero la anatomía importa porque mostraré algunas diapositivas sobre fuerzas y migración que la endoprótesis puede tener con el tiempo, pero también el concepto de que anatomía resurge al tratar pacientes complicados. Por ejemplo, el TEVAR está indicado con anatomía favorable y la cirugía abierta aún tiene un papel incluso en casos agudos complicados hospitalizados. Si no presentan una anatomía viable, y creo que todos nos enfrentamos pacientes con cuello favorable o desfavorable para un TEVAR estándar. Decía que la angulación importa. Tenemos datos de la aorta proximal donde las fuerzas se asocian a mayor riesgo de migración y lesión. Esto ocurre proximalmente y también distalmente. Sé que el grupo de Arturo está en bioingeniería como nosotros en Milán. Y cuando hay tortuosidades suelen asociarse a complicaciones como disección retrógrada o nueva entrada distal. Estos son problemas que son aún más evidentes cuando este tipo de aorta está más presente, en particular en el segmento proximal del arco tipo 3, en zona 2-3, como ven en el lado izquierdo de esta diapositiva. Cuando tenemos pacientes así y queremos tratar por razones clínicas, o pensamos que, aunque no sea complicado, esto puede asociarse a un mejor pronóstico. Al forzar la anatomía, nos movemos en otra dirección porque debemos seguir con procedimientos más complejos, y procedimientos más complejos y anatomía más compleja a menudo pueden asociarse a mayor fuerza y complicaciones adicionales. La idea es también considerar que la anatomía, cuando no es totalmente adecuada, también podemos tener otros resultados positivos inesperados. Creemos en este tipo de investigación. Este es un ejemplo de un paciente que vino con un dolor refractario e hipertensión con puerta de entrada muy distal y disección tipo B con extensión retrógrada al arco. Y en el laboratorio con el ingeniero notamos que la angulación era de tipo de arco 3 y las fuerzas en zona 3 y 4 eran muy altas. Y básicamente con este análisis decidimos desplegar el stent más distalmente, aunque queríamos cubrir la lesión, pero también era una enfermedad de la pared aórtica, así que seguimos este punto. Es anecdótico, pero este es un concepto que seguimos también para otros TEVAR, pero también otros aneurismas abdominales cuando necesitan tratamiento. Si hablamos de la importancia del arco, y vuelvo a la discusión del tema del arco, sobre la participación de este segmento en la disección tipo B,
Hay un concepto de tratar a estos pacientes médicamente, aunque no haya complicaciones. Y estos datos provienen del grupo de Friburgo y del grupo IRAD, que mostraron que en pacientes con puerta de entrada proximal en el arco, pero sin afectación de la aorta ascendente, un enfoque específico puede ser razonable. Otro aspecto clave en el manejo de estas disecciones tipo B no complicadas es cuándo intervenir. El Dr. Eagle presentó el concepto de un entorno hiperagudo que debemos evitar, porque nos enfrentamos a una pared aórtica más frágil. Debemos avanzar y tratar semanas después si es necesario, ya que seguimos manejando pacientes no complicados. Quiero presentar algunos datos recientes del IRAD. Casi 4,000 disecciones tipo B. Hay una disminución general en la terapia médica y quirúrgica, pero hay una tendencia creciente en el manejo endovascular de estos pacientes. Si observamos el manejo de casos complicados y no complicados, hay una tendencia creciente a tratar a estos pacientes con endovascular, aunque estos casos no sean complicados. Estas dos próximas diapositivas son cruciales. Estamos viendo una disminución de la mortalidad general, sin importar el tipo de manejo. Hay una reducción de la mortalidad tanto en los pacientes complicados como no complicados. Los no complicados, como mencionaron otros autores, no aumentan la mortalidad hospitalaria en comparación con aquellos tratados médicamente. Existe un riesgo de mortalidad incluso si tratamos médicamente a estos pacientes, incluso si tratamos con endovascular, pero no hay un aumento en el riesgo asociado con el uso de una endoprótesis dentro de la hospitalización. Por supuesto, los nuevos ensayos aclararán si debemos tratar a estos pacientes, cuándo y cómo hacerlo. Y esto es parte de mi experiencia personal relacionada con la disección aguda. Para concluir, ahora vivimos en años donde tenemos documentos muy importantes. No los teníamos hasta hace 3 años, como he comentado. Y también tenemos las guías aórticas publicadas. Así que nuevos datos que están más o menos en línea con los ya mostrados. También tenemos el nuevo estándar de informes que nos da la oportunidad de hablar sobre el mismo paciente con las mismas palabras sobre extensión, ubicación de malperfusión o ruptura, entre otras cosas. Sabemos que para los no complicados la terapia médica óptima puede ser útil. El TEVAR profiláctico tiene un papel. Esto es evidente. En este contexto no complicado, intentamos una reducción de la mortalidad, lo cual es claro. Pero también quiero reiterar que al tratar a un paciente, cada uno de ellos tiene una anatomía única, con un solo estado biológico, y esto debe tenerse en cuenta antes de decidir tratar o no de manera invasiva. Muchas gracias por su atención.